Libro de Romanos, capítulo 8, del 6 hasta el 10. Bendiciones. Libro de Romanos, capítulo 8, del 6 hasta el 10. Okay. Gloria a Dios. Libro de Romanos, capítulo 8, del 6 al 10. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Vamos a ministrar bajo el tema el Dios creado por nosotros. El Dios creado por nosotros. Libro de Romanos, capítulo 8, del 6 hasta el 10. Amén. Disculpe, Romanos, capítulo 8, del 6 al 10. Dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por esta palabra maravillosa. Queremos, Dios, que nos hables, que nos enseñes, que nos edifiques, que nos exhortes, que nos hables sobre todo en nuestras vidas. Abrimos nuestro corazón en esta noche, donde queremos, Dios, una palabra nueva y fresca para nuestro cuerpo, que sea de edificación para nuestro ministerio, para nuestra vida, y que podamos decir gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo dice amén. Gloria a Dios. El apóstol Pablo está hablando de un momento crucial del ser humano. Ahora, ¿cuál es el momento crucial del ser humano? El momento crucial del ser humano es una batalla que tenemos entre sí. A veces decimos: el enemigo se me levanta, el enemigo me está tirando, el enemigo me está golpeando. Pero hay un enemigo que tenemos que vencer primeramente. Diga, yo. Mi yo interior, diga, mi yo interior. En la vida hay facetas que el ser humano siempre en un momento arrastra. Hay facetas del ser humano que si el ser humano no utiliza bien su pensamiento, cae de manera repetitiva. Todo proceso que pasa el ser humano, sea positivo o sea negativo, traerá para ti una pastilla que te ayudará a aliviar lo que te está sucediendo. Pero si el proceso que estás pasando es un proceso negativo y no se aprende de ese proceso, automáticamente lo vuelves a vivir. ¿Qué lo vuelves a hacer? A vivir. A vivir. ¿Qué lo vuelves a vivir? A vivir. Tú tienes, por decir un ejemplo, una esposa, y la esposa no la valoraste. Fue algo que se te quedó anidado, ¿dónde? En tu cabeza. Vuelves a tener la oportunidad de tener otra mujer que bendiga tu vida. Pero ¿qué tienes anidado en tu cabeza?
la experiencia de lo que tuviste con la. Entonces, la segunda que viene a tener otra vez, lo mismo. Entonces, sales y esa relación comienza a finiquitar. Vuelves y restauras tu vida con otra mujer. Y póngale que la mujer fue sabia. Es una mujer cristiana, temerosa de Dios. Es una mujer que te va a ayudar. Es una mujer que no te has levantado y ya te está atendiendo. Pero ya tú tuviste dos vivencias. ¿Qué es mayor que una? Entonces, si te acostumbraste a amar con estas dos, ¿qué piensas tú que va a obtener esta? Por más que tú digas, yo voy a cambiar, yo voy a cambiar, y comienzas a golpearte, yo voy a cambiar, yo voy a cambiar, yo voy a cambiar. ¿Sabe qué va a suceder con ella? Va a vivir lo mismo que vivieron los anteriores. ¿Vamos bien hasta ahí? Todo lo que el ser humano vive en el presente, todo lo que el ser humano vive en el presente es el resultado de lo que construyó en el pasado. Amén. No diga amén, porque decir amén es decir así sea. Entonces usted no quiere vivir eso, ¿verdad? Entonces, las vivencias que usted tuvo en el pasado es el resultado de lo que vivimos en el presente. Usted en el pasado tenía 5,000 pesos, ¿verdad? Y usted se gastó 3,000. ¿Cuál será el resultado del presente? 2,000. Sencillo. Usted en el pasado comenzó a cosechar rencor, amargura, desamor. ¿Qué va a vivir en el presente? Lo que armaste y sembraste en el pasado. Ahora, vamos más atrás, porque cuando la persona vive ese presente, muchas veces el problema no es de la persona. Aquí que vivió, rencor, amargura, pero más atrás nos vamos a dar cuenta, mal afecto de un padre, la carencia de una madre, el rechazo de un hermano. Entonces, cuando quieras llegar aquí, que es el medio, va a ser el resultado de lo que viviste más atrás. Y si no hiciste este alto en el camino y seguiste acá, estás recogiendo lo que sembraste. Porque teniendo el conocimiento, no lo cambiaste, sino que seguiste. Correcto, vamos bien. Entonces, la circunstancia es la que arma el ser humano. La circunstancia es la que determina quién es esa persona. La gente dice, el diablo me tiró y me golpeó, pero Jehová me levantará. Yo digo eso con fuerza y ustedes aplauden. Pero hay algo que se llama la ley de la siembra y de la cosecha. A veces nosotros recogemos lo que sembramos. ¿Y por qué recogemos lo que sembramos? Porque tú recoges o algo bueno o algo malo. Entonces la gente dice, hermano, lo que pasa es que yo no sé qué estamos haciendo. Vamos a mirar tu siembra. Si en tu siembra la hiciste con odio, rencor, mi trabajo como funcionario del reino es decirte, vamos a hacer ese cambio. Ahora en adelante esa siembra que tú vas a hacer para tus hijos, un buen calor paterno o materno, para tu familia, una buena atención, y querer romper ese paradigma que se te está presentando, automáticamente el camino que estabas siguiendo toma un diferente rumbo. Entonces ya no estás en el camino que se te estaba profetizando por ti mismo, sino que tú decides hacer una desviación y decir, mis hijos no pueden ser lo que a mí me sucedió a mí. Mis hijos tienen que ser la mejor versión de mí. Mis hijos tienen que aprender lo que desafortunadamente por falta de yo no pude. ¿Entiendes? Entonces eso te llevará a ti a que la circunstancia como ser humano te cambie. ¿Por qué?
Porque cuando la persona entra en ese proceso, la gente no entiende de que automáticamente a veces no es el enemigo, porque ya está vencido, sino que uno, todo eso se lo lleva ¿a dónde? Entonces en la cabeza se arma unos monstruos que ni siquiera el enemigo te puso, sino que nosotros mismos construimos. Y hasta que no enfrentemos ese gigante nosotros mismos, porque es una guerra que tenemos que hacer nosotros de manera personal, nunca sabremos qué hay detrás de ese monstruo. Nunca sabremos qué hay más allá del horizonte. ¿Por qué? Porque te está tapando el monstruo que nosotros mismos construimos. Entonces lo quieren golpear, pero tú lo golpeas con tu espíritu, pero lo alimentas. Lo golpeas con tu espíritu y lo poco que lo debilitas lo alimentas. Y se vuelve algo cíclico. Lo que está golpeando y dañando lo está reconstruyendo. ¿Sabe cuándo va a morir ese monstruo? Nunca. El enemigo me está tirando. Tienes que sacarte ese monstruo de la cabeza. Esos monstruos de la cabeza, la gente dice, hermano, óreme y reprenda. Son monstruos que son pensamientos anidados en nuestra cabeza. Y ese pensamiento, si no lo quitamos, se vuelven espíritus sobre otras personas. Por ejemplo, un hombre se acerca a una mujer. Y cuando ese hombre y esa mujer se unen, son como uno solo. Y si ese hombre tuvo el problema de tener diferentes mujeres, a lo que se una con esa mujer, en diferentes oportunidades va a tener que pensar en otra mujer para poder tener la intimidad, porque entró en algo rutinario. Eso es según el pensamiento del hombre que no tiene a Dios. Entonces, si Pepito está con Juana, pero al tener la intimidad está pensando en, por decir Lucrecia, a lo que Juana tenga un hijo o una hija, ¿sabe cómo va a estar pensando? Como Lucrecia. Porque lo hizo con ese. Por eso es tan delicado esto que le estoy enseñando. Se lo estoy soltando suavecito, suavecito, para que lo vaya cogiendo, para que lo vaya agarrando, porque si yo digo, el Espíritu Santo está aquí, por eso no me va a entender nada. No me lo ve, si se lo digo, no me lo va a entender. Entonces, esa construcción en el ser humano es el pensamiento continuo de una vida. ¿Por qué una vida? Una vida, un pensamiento, una vivencia, un cerebro. Entonces, ¿dónde se matan esos monstruos? Dice Sócrates de que antiguamente, según la lectura de los libros de Sócrates, antes el hombre que tenía varias mujeres era algo que se le aplaudía. Antes el hombre que se manifestaba como homosexual se le aplaudía en el tiempo de Sócrates. Ahora ese pensamiento evolucionó. Ahora si la persona se identifica como homosexual, automáticamente las demás personas, pero si él es hombre, si el hombre tiene diferentes mujeres, ahora la mujer, no, decídete. ¿Entiendes? Porque los pensamientos automáticamente van cambiando. Hay gente que te va a mirar este yin y te va a decir, el yin es pecado. No, el yin no es pecado. Pecado es la construcción del pensamiento que se ha hecho. Una vez un ministro me dijo, usted tiene que predicar en pantalón clásico porque el yin es pecado. Yo le dije, mira, en el 1500 una mujer suiza creó el pantalón clásico y el pantalón clásico iba a ser destinado para mujeres.
sino que el hombre vino y se apoderó de eso. Pero esos pantalones en Suiza son de mujeres. Entonces, ¿cómo me dices ahora que bullying es del diablo? Es porque construiste un pensamiento. En el tiempo de la Mona Lisa, cuando se creó la Mona Lisa, los bolsos que ahora la mujer usa eran usados por hombres. Porque el hombre se caracterizaba por ser sacerdote, que todavía lo es, sacerdote en la casa. Entonces el hombre era el que salía, el hombre era el que venía. La mujer no usaba bolsos porque la mujer siempre se mantenía en la casa. Hasta después de la liberación femenina, usted conoce la historia. Entonces, no puedes criticar algo que no te le conoce la historia. No se puede. ¿Por qué? Porque la ropa es moda. La ropa es moda. Yo recuerdo que fui a una iglesia, me fui normal, un clásico, y una mujer me dijo, Dios tiene un llamado contigo, y él no me dejó hablar. Si ustedes se han topado con mujeres cristianas que no dejan hablar. Y Dios tiene un llamado contigo y tiene esto. Después que ella terminó de hablar, ella me dijo, yo soy líder de jóvenes. Yo sé que Dios tiene un llamado contigo y esto, lo uno con lo otro. Pero tienes que meterte más con Dios. Gloria a Dios. Después el pastor general dijo, ve, de la Asamblea de Dios nos mandaron a un maestro que va a enseñarle a los pastores de aquí invitados y los pastores anfitriones y los pastores allegados a nosotros. Pasa acá al frente el maestro Daniel. La mujer no sabía dónde meter la cara porque pensaba que yo era un neófito, una persona que había llegado hace 2 días, hace dos horas a la iglesia. ¿Por qué? Porque por la apariencia el pensamiento automáticamente se daña. Se deja guiar por las apariencias y el pensamiento, la mente, te hace una mala jugada. Amén. Entonces Salomón dijo, no hay nada nuevo debajo del sol, sino que siempre son los mismos ciclos. ¿Por qué son los mismos ciclos? Porque la religión te marca. ¿Por qué te marca? Porque tú ves una mujer normal y entonces, según sea la vestimenta de esa mujer, así es el pensamiento. Recuerdo que yo llevaba una amiga a la casa y mi mamá me decía, esa mujer no me pasa. Y yo miraba, porque está vestida así, ¿verdad? Y usted no sabe que ella es abogada penalista con 2 especializaciones más. Sí. ¿Qué le sucedió? Se dejó guiar ¿por qué? Entonces la mente, cuando ve a una persona así, mal cambiada, automáticamente la rechaza, la tira a otro lado. Son pensamientos y dioses creados por nosotros. Entonces, cuando usted se da cuenta de la historia de Jesús, Jesús fue un hombre que llegó en la pobreza extrema. ¿En la pobreza cómo? Extrema. Y teniendo la pobreza extrema, la gente se decía, pero ¿cómo este hombre puede decir eso? ¿Cómo este hombre puede dar esas grandes enseñanzas si no pudo haber tenido dinero para tener acceso a los rollos de Isaías, que eran muy costosos? ¿Cómo pudo haber hecho eso? ¿Por qué? Porque los maestros en ese entonces lo miraban bajo una perspectiva de su mente. Un hombre vestido así no puede tener esa sabiduría. Pero, ¿cómo es la revelación tan buena que Bartimeo le dice, hijo de David, ten misericordia? Y él no veía. Entonces la gente le decía, pero si este es hijo de María, este es hijo de José, ¿qué se puede sacar de bueno allá? Y este que no veía, lo vio del Espíritu, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, los que no ven, ven más de lo que están viendo. ¿Por qué? Porque deciden salir de esta cabeza donde le han inculcado religiosidad
y no trascienden más allá, porque el pensamiento construido fue a base de las vivencias que pasó, a base de las vivencias que experimentó, y con esas experiencias aprendieron lo que ahora sale de su boca. De lo que ahora sale ¿de dónde? De la boca. Entonces, cuando usted aprende eso, se va a dar cuenta de que no todo lo que se te presenta en la vida es para mal, sino para bien, y una enseñanza que adquieres con base a lo que ya tienes aquí. La pregunta no es mirar y discriminar, no, es mirar como Dios mira, hablar como Dios. Usted se da cuenta y la gente va a decir, si yo voy a escribir una ley, yo tengo que ser sacerdote. Si yo voy a escribir un decreto, yo tengo que tener algo en la política. Pero Dios escoge a un Moisés para que escriba las tablas de la ley, y Moisés ni siquiera era sacerdote. Y fue el único que lo dejó subir y bajando las tablas de la ley, las partió y le tocó escribirla con su propia puño y letra. Y Moisés no era sacerdote. Moisés lo buscaba para matarlo. Pero Moisés, a diferencia de su cultura, de su enseñanza, porque desde niño tuvo cultura judía, pero cuando estando de niño y creciendo, una cultura egipcia, y esa cultura egipcia pudo haber matado los poquitos años siendo el hebreo. Pero eso fue lo que predominó sobre él, y poder hacer lo que Dios le mandaba hacer. Siempre que Dios le vaya a decir algo, siempre tú no vas a tener que subir a buscarlo, sino que muchas veces Dios desciende y se te manifiesta conforme sea tu aprendizaje. ¿Cómo así? Moisés entendía que en los montes altos habitaban dioses. Entonces él se fue a un monte. Él entendía que a través de la zarza algo bonito se manifestaba. ¿Qué le tocó hacer a Dios? Manifestársela a través de una. Isaías dice que vio al Señor en el trono alto y sublime, y la falda llenaba todo el templo. Usted estudia la historia de Isaías, e Isaías era un muchacho que la falda le llegaba hasta allá. ¿Y dónde estaba él? Reinando en un trono. Entonces, con base en lo que tú sabes y has visto, así se te manifiesta Dios. No que yo tengo que estudiar 17 libros para que Dios me pueda hablar. No. La conexión con Dios desarma el Dios que nosotros creamos para que Dios se meta en nosotros. Y Dios se te manifiesta con base a lo que tú entiendes que es Dios. Pero para que eso se manifieste, tienes que ir matando lo que ¿qué? Los dioses construidos por nosotros. Los dioses que siempre has construido. Los dioses que te dicen que todo está mal, todos están mal, yo estoy bien, yo estoy arriba, el resto están abajo. Porque cuando venga la misma presencia, la Ruach HaKodesh sobre ti, va a venir el golpe duro. ¿Por qué? Porque comenzaste a construir dioses que no te pertenecen, sino que fueron a base de tus vivencias. Y hasta que tú no moches esos dioses, automáticamente ellos te van a seguir ministrando a ti y tú no a ellos. Él te dice, yo estoy bien, yo no tomo, yo no robo, yo no. Pero los dioses que tienes aquí, no los has sacado de ahí. No los has matado. Y hasta que no enfrentes esos dioses que nosotros mismos hemos creado, nunca sabremos qué hay más allá. ¿Cuáles son esos dioses? Rencor,
dolor, falta de perdón. Si en tu familia, tu papá, careciste de amor paterno por tu padre, automáticamente tú vas a dar de lo que recibiste, ¿verdad? Pero si tú matas a ese Dios con D minúscula, tú automáticamente vas a dar amor. Pero para eso necesitas enfrentar los dioses que se te han presentado y otros que se te han construido. ¿Por qué? Porque lo que te ayuda a ti a descender la presencia en tu vida es la vivencia. ¿Qué lograste extraer bueno a través de tu vivencia? ¿Qué lograste sacar de lo que viviste? Y ahora no es lo que lograste extraer, sino lo que logras enseñar. Porque si tú aprendiste el dolor, tú hablarás bajo el dolor. Entonces tú dices, pero ¿por qué los demás sienten dolor? Porque estás hablando bajo el dolor. No mataste ese monstruo. Son enemigos ocultos que nosotros no entendemos. Son enemigos ocultos que van silenciosamente. Hay personas que dicen, ¿por qué el psicópata es psicópata? Pero usted sienta a un psicópata y le hace una etimología, lo busca allá atrás y se va a dar cuenta de muchas cosas horrendas. Hay un programa que muestran en YouTube y ese programa le hace entrevistas a psicópatas. Y hubo uno que dijo, yo como vi que mis hijos iban a quedar desamparados por haber matado a mi esposa, yo lo cogí y los maté. Así como usted me está escuchando ahora. Y uno dice, Dios mío, tiene el cerebro para hacer eso. Y tiene la fuerza. Sí, no es normal. ¿Y usted por qué vio a la niña? Niños. Porque yo una vez me la acerqué a una niña y mi papá me pegó muy duro. Entonces yo dije, entonces niños. Y eso se le metió aquí. Y no es que se le haya metido aquí, sino cómo te sacamos ese pensamiento. Si desafortunadamente eres un hombre del campo y no tienes accesibilidad a la capital, a la ciudad, para poderte tratar esa parte, sino que a la medida que fue creciendo, ese pensamiento se fue. Y cuando quiso ver, ya era tarde. Ya eso tenía una trayectoria. Ya llevaba muchos kilómetros ese pensamiento. Y el problema no es el pensamiento, sino que después de un pensamiento viene la materialización de ese pensamiento. Usted antes de darme una casa, usted lo primero que hace es pensar cómo la hago y con qué la hago. Porque pensamientos tenemos todos, proyectos tenemos todos. El problema es que después de un pensamiento viene la materialización. Y si en el pensamiento de él era violar niños, a lo que él crece, tiene fuerza, ya es un hombre hecho y derecho, automáticamente el pensamiento no se ha ido, no se le ha olvidado, porque lo guardó aquí. ¿Y cómo le quedó marcada ese pensamiento aquí? Por los correazos que le pegó el papá o la mamá. Lo marcaron totalmente de por vida. No puede andar tocando niñas. Y esa limpia le quedó aquí. Entonces ya cogió fuerza, fue el niño. Automáticamente comienzan las manos a la obra. Y cuando lo quieran agarrar, la gente dice, pero si él está bien, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió atrás. Enemigos silenciosos. Pero si este varón habla normal, actúa normal, lo veo con sus 5 sentidos, ¿qué sucedió? Vámonos atrás. Entonces cuando ya lo mandan donde un psiquiatra, el psiquiatra dice, no. ¿Sabe por qué él hizo eso? Porque el papá o la mamá
lo marcó y le pasó esto. Entonces ya no lo pueden meter donde están los asesinos, sino que tienen que aislarlo. Porque si otra vez tiene contacto con niños, ¿usted qué cree que va a suceder? Volverá a ejecutar lo que tiene en la cabeza. Eso es como un caso extremo. Si usted tiene rabia, automáticamente su mente se ciega, se cierra, no lo abre nadie. Entonces, después de esto viene la acción. Por eso es recomendable siempre pensar con cabeza fría. Porque con rabia hay gente que ha matado. ¿Y sabe qué sucede? Después de la 9ª puñalada dice, ¿yo qué hice? Ya fue muy tarde. Ya accionaste lo que te hice. ¿Y qué te estoy enseñando ahora? De que antes de que eso suba, usted automáticamente lo quita, lo contrarresta. Bendiciones. ¿Y cómo lo contrarresta? A través de materializar la palabra de Dios, estar siempre conectado a la palabra, estar siempre orando, estar siempre ayunando, estar siempre en conexión con Dios. No nos quita nada el que antes de tu comer, gracias a Dios. No te quita nada el antes de salir de tu casa, Señor, contigo salgo, contigo regreso. Lo que se te venga a tu cabeza en agradecimiento a Dios. Eso fluye, como el hombre que tiene la esposa. Mañana le voy a decir, hola mi amor. No, todo fluye. La esposa le va a decir, ¿cómo amaneciste? No, todo eso fluye. Sino que usted, ¿cómo puede matar eso? Cambiando sus hábitos. Los hábitos que le acabo de decir. Leer la palabra. Dale gracias a Dios. Conéctate con el Padre. Son hábitos que te ayudan a ti a quitar la rabia, el enojo, porque hay rabia e intenso dolor, y por eso gente ha matado. Uno no conoce su rabia en su esplendor, sino uno conoce la rabia. Entonces, cuando eso quiera materializarse, ya sus hábitos como fueron diferentes, automáticamente usted dice, espérate, yo no puedo hacer esto. Porque hay un Dios al que me está viendo ahora mismo, donde yo me mete hasta el ojo ahí de Jehová. Entonces esos son dioses que creados por nosotros mismos, por la mente que te da a veces una mala jugada. Hay hombres, recuerdo que hubo un hombre que cada vez que tomaba se le daba por hacer muchos ademanes de mujer. Se le sentaba en las piernas, amigos, hablaba como mujer, caminaba como mujer. Entonces decía, no, pero es que este hombre no ha salido de él. Ya usted lo sabe. Entonces comenzamos a hacerle una etimología a ese muchacho. Y nos dimos cuenta, se sentó conmigo, comenzamos a hablar, y es que el muchacho es hijo único. Entonces el muchacho miraba a la izquierda, tenía una hermana, miraba a la derecha, tenía otra hermana, miraba enfrente, estaba la mamá, miraba acá, estaban las tías. Entonces lo que vio se le anidó. No es que fuera gay, sino que todo su entorno, y la mujer no habla como un hombre. Entonces, en mi vida te voy a maquillar, te voy a... Entonces, todas esas voces sacadas de la tía, de la hermana, de la prima, toda mujer, se le fue como metiendo por aquí y anidando por acá. Y se le incrustó en el inconsciente. Entonces, estando consciente no pasaba nada. Pero cuando escapaba de la realidad, ¿cómo? Tomando. Escapaba de la realidad porque no estaba en sus 5 sentidos, automáticamente, ¿sabe qué se le activaba? Entonces, ¿usted qué cree que hacía? Si eso fue lo que aprendió. Usted comenzaba a hacer ademanes,
pero es que este tipo es homosexual. No era homosexual. Es la repercusión de lo que aprendió. Y desafortunadamente, para cerrar el pastel, no tuvo padre. El papá no tuvo que ver con él. De todo su entorno, ¿sabe qué fue? Pues, y él no decidió hasta ese entonces matar a ese monstruo. Porque lo hizo inconscientemente, lo aprendió conscientemente. Hay mujeres que tienen hijos que tienen ese problemita. No es que son gays, no. Es que fue lo que se le anidó aquí. ¿Y sabe dónde hay que sacarlo? Porque eso entró por aquí. Entró por aquí. ¿Entiendes? El asesino no es asesino, sino que se vuelve asesino. En el barrio donde vive, la gente que le rodea, sus amigos, sus amistades. Por eso las madres, ustedes que son madres, ojo a ese muchacho, no te quiero ver. Porque ustedes inconscientemente están haciendo algo y es que le están haciendo un buen futuro a sus hijos, o en su debido defecto a sus hijas. Y hasta ahora ustedes lo saben y se dan cuenta. Esos son monstruos que están donde. Y que tenemos que, gloria a Dios, cierre sus ojos, vamos a orar. Para que la palabra del Señor nos bendiga, nos guarde.